Buenas tardes, desde la Biblioteca del Tabo, una nueva entrevista a escritores locales. En este caso voy a entrevistar a don José Donoso. El autor, José Donoso, nace en Santiago en 1940, se educó en el Liceo Darío Salas y cursó pedagogía en la actual Universidad de Santiago. Inició su carrera en la Escuela Normal José Abelardo Núñez y Escuela Normal Vespertina, ambas en Santiago. Cerradas estas escuelas, trabajó como profesor de castellano en diferentes liceos de la capital. Posteriormente, y realizado cursos de perfeccionamiento, de evaluación, metodología, liderazgo y psicología educacional, pasó a desempeñarse en educación superior hasta el año 2011. Tiene una obra anterior que se llama Estudios y Análisis del Poema del Mío Cid, que lo tenemos acá. Y hoy vamos a conversar sobre este hermoso libro, que tiene también otro formato acá, que se llama Crisis Educacional y Ética en Chile: Causas, Consecuencias y Opiniones de Expertos. Primero vamos a hablar con don José. ¿De cuándo usted viene, está acá en el Tabo, viene? Cuéntenos un poco para conocer, digamos, su relación con la comuna del Tabo. Bueno, mi hija vive acá en el Tabo y yo vengo periódicamente a visitarla y a compartir con ella las amistades de ella. En fin, con su familia está ella acá. Tengo una nieta y un bisnieto también que están acá. Y me parece muy grato venir porque estas playas, no solo el Tabo, sino las que rodean también el Quisco, Las Cruces, Cartagena también, etcétera, Algarrobo, en fin, son siempre predilectas de algunos escritores que les gusta esta belleza natural y la vida tranquila para poder realizar su trabajo de escritores, conocer a la gente, socializar, etcétera. Y eso es muy grato y yo me he sentido atraído por eso también, por todos esos efectos sociales y culturales que son muy tan importantes. O sea, usted lo viene a pasar bien aquí Exactamente. Paseando, mirando. A descansar. A descansar. Más que nada a descansar. Claro, en Santiago se ha convertido en una ciudad ¿cómo se llama? Universal ahora, con tanta gente, tantos extranjeros que viven acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya no, incluso tiene los mismos habitantes que Nueva York. Ah, ya. 8 millones tiene Nueva York, 8 millones tiene Santiago. Entonces ya no es una ciudad minúscula. Claro. Y no tiene los atractivos que había en la juventud mía hace muchos años atrás, que no voy a mencionar. Y resulta que también la delincuencia que afecta a casi todo el mundo, y aquí también ha tenido repercusiones bastante considerables. Y ahí usted entonces busca la tranquilidad. Aquí sí. Aquí hay paz. Yeah. Aquí hay paz, entonces uno puede pensar mejor, escribir tranquilamente, leer con la misma opción, en fin. Esas son las cualidades que tienen estos sectores. Precioso. Y están tan cerca de Santiago. Por supuesto, estamos a una hora de Santiago, así que no estamos tan lejos. Bueno, sí. Un poco conversando de esto de crisis educacional y ética en Chile: causas, consecuencias y opiniones de expertos. Usted, a través del libro, por supuesto, dice que la educación está en crisis, ¿cierto? Aquí está el nombre, digamos, crisis. Sí. ¿Y eso se basa usted en que usted ha sido profesor o fue profesor por más de, no sé... Más de 50 años. Yo trabajé hasta los 72 años. Ya. Y primero hizo clase a nivel, digamos, básico, medio. En todas las etapas, claro. Empecé yo en el nivel básico, enseguida media, enseñanza media, y después ya pasé a la educación superior en institutos profesionales. Ya.
Oiga, acá yo, bueno, yo he leído el libro, me pareció un libro bastante entretenido. Yo todo lo leo desde el punto de vista literario, o sea, aunque este al parecer más bien un libro técnico, pero Es un ensayo. es un ensayo, Es un claro, ensayo. pero digamos lo que primero me llama la atención es esto parte usted con una historia de un señor que se llama José, ¿cierto? Que todo me lleva, digamos, a que usted, Sí, y también de exactamente. una mujer que se llama Analía, Claro, ¿ya? una colega, Una una colega, y ahí usted colega. va contando un poco un Es- anecdotario. Cuéntenos un sí, poco sobre la primera parte, digamos, de este libro, que usted empieza digamos, a recordar, exactamente, ese es el estilo que yo quise imprimir en ese libro para usar algo que motivó, ¿ya? me motivó a hacerlo de esa manera. Entonces, para no declarar que algunas de estas, sí, casi todas las anécdotas y las opciones que aparecen ahí son reales, Claro, claro, son vívidas. claro. ¿Ah? Entonces, para no presentarlo de esa forma directamente, acudí a esos personajes ficticios que en el fondo José soy yo. Ya. ¿Y Y Analía es una claro, colega y qué pudieron profesora. ver José y Analía en esta vida dedicada a la educación? ¿Cuáles fueron Mire, a mí hubo una época, por ejemplo, yo empecé trabajando fiscalmente, porque antes había hecho clases en colegios particulares, empecé a los 19 años, y resulta que noté yo que había, como se llama, un desmejoramiento en la educación chilena a medida que pasaba el tiempo. ya? ¿Ah? Pero no sucedió así cuando yo trabajaba en la escuela normal. Ya. La escuela normal Abelardo Núñez era la universidad de las escuelas normales de América. Aquí venían profesores de Haití, de Uruguay, de Ecuador, de México, ¿ah? a tomar clases de perfeccionamiento. Ya eran maestros Claro. en sus respectivos países. Y naturalmente la escuela tenía un prestigio extraordinario porque había ganado ese prestigio a través del trabajo realizado. Entonces, en ese tiempo la educación era verdaderamente muy completa. Ya. Y cada vez iban creciendo, digamos, la Decreciendo. calidad. Decreciendo. No, pero cuando usted estaba en la Abelardo... Ah, no, ahí, no, el Abelardo Núñez, claro, excelente, excelente. claro. Y eso Eh, después, entonces, después de eso, y usted ya empezó a ver... decrecer. Claro, Empezó a decrecer a través de los años, porque a mí se me ocurre, no soy un experto en el tema, pero políticamente yo creo que la gente de los distintos gobiernos ¿Mm? se preocupó más de otras acciones, probablemente la económica, en fin, y las sociales que siempre están influyendo mucho, y menos de la educación, que es un proceso caro, Claro. porque los profesores son muchos y entonces hay que pagarles a todos y la educación era gratuita en ese tiempo. Claro. Cuando yo estudié en la universidad yo no tuve que pagar, Ya. porque si no, no habría podido estudiar, porque mi papá ganaba lo que actualmente se paga en cualquier universidad, digamos, un alumno. Ah, ya. Ah, O sea, entonces, o usted estudiaba o se morían de hambre. no había caso, No no había- era, Pero en ese tiempo era gratuito. era gratuita, totalmente. claro, A mí claro. me encantaría que volviera a hacerlo. Claro, ¿Ah? claro. Bueno, ahí parece que ya hay algunos intentos, digamos, de, sobre todo las pedagogías, Exacto. los profesores, al parecer, bueno, en mi caso yo tengo una hermana que ¿Sí? su hija, digamos, estudió con la gratuidad, digamos, justamente porque ella era profesora. O sea, parece que ya hay algún Hay tipo, Luis Becas también, claro, hay que se algún están tipo, claro, perfeccionando. pero hubo un momento que inclusive usted lo pone aquí claramente, que es cuando entra la dictadura, digamos, que se terminan, digamos, las Bueno, escuelas. pero claro, si a nosotros de un día para otro suspendieron, llegamos a trabajar
y el director nos manda a decir que vayamos a la oficina de él, que era bastante amplia como esta sala, para comunicarnos una resolución del gobierno militar. Claro. Y eso fue de un día para otro, Claro. y como 3 meses después de que había asumido ese gobierno. Claro. Y resulta que quedaban suspendidas de ese instante todas las escuelas normales en el país, y los profesores nos íbamos a la casa. Ya. Pero no nos dejaron cesantes. Ah, ya. No. Ya. Nos mantuvieron con el sueldo y nos empezaron a asignar en otros colegios en que fuera necesario, pero ya tenían que ser escuelas primarias o secundarias Claro. o Y ahí, técnicas. o sea, ahí ya usted empezaron a enseñarle a los niños directamente, no a otros profesores, digamos. Exacto. Claro. Y ahí empezamos a comprobar directamente el desmedro de la educación en Chile. Claro. ¿Ah? Y actualmente a mí me produce pavor a veces cuando veo en los celulares Claro. cómo escriben la gente que manda mensajes ahí. Claro. Se fue ¿Ah? perdiendo la literatura, Completamente, si ahora la gente casi no lee en Chile. Claro. No lee libros. Y al escribe con esta... Con signos. Con signos, Con claro. signos, claro. estamos volviendo a la época en que se inició el idioma. Claro, pues. a mí Todo era con signos. Con signos a mí me llama la Claro. atención, por ejemplo, que ahora es el cultural Gabriela Mistral en Santiago. Entonces yo cuando digo, el Centro Cultural Gabriela Mistral, entonces a mí la gente me dice, no hay ninguno que se llame Centro No lo Cultural conozco. Gabriela Mistral. No, entonces yo digo, no, es que ahora le dicen GAM. Claro. ¿Mm? Claro. Entonces nadie lo Todo conoce. está sujeto. Todo está digamos, sujeto ahora y hay digamos, cosas que uno no entiende. Por ejemplo, ahora mismo cuando yo le pregunté a nuestro amigo, ¿cierto?, qué era COET. Claro, claro. Todo está ahora, inclusive aquí nosotros a la municipalidad hay mucha gente que le dice IMET. Entonces me dice, oye, la IMET. Entonces yo digo, ¿y qué es eso? La Ilustre Municipalidad del Tao. Claro. Vamos perdiendo la capacidad literaria, digamos, Exacto. la hermosura del lenguaje, digamos. Absolutamente. Y eso va, Absolutamente. según lo que usted va diciendo aquí, entonces va en desmedro de la educación. En Finalmente. desmedro, y la ortografía y la redacción, y lo peor de todo es que los jóvenes no entienden lo que leen, Ya, porque justamente hay fallas redaccionales. claro, ¿Ah? claro. Hay fallas redaccionales, y entonces como no leen mucho, en muchas circunstancias no entienden lo que leen, y eso está comprobado en las pruebas académicas que se hacen para entrar a la universidad y que le Que ahora cambian son con el título alternativa. todos los años. Son con alternativas, más Claro. encima, claro. Entonces usted Claro. no tiene que desarrollar No, po, los contenidos. no. Lo que menos se hace en las clases de español, que esa es la denominación correcta de nuestro idioma. Ya. Ahora, no castellano, ¿cuál sino cree usted español. que es la diferencia entre antes, cuando la gente iba a como vayamos haciendo Sí. de lo que trata el libro? Sí. Por ejemplo, antiguamente la gente enviaba a los niños al colegio, digamos, a aprender, ¿cierto? A educarse. ¿Y cuál sería como ahora la diferencia de lo que usted fue viendo, digamos? Mire, cuando nosotros entrábamos al colegio, nos hacían leer desde la preparatoria. ¿Ah? Cuentos infantiles. Me acuerdo que mi padre me compraba a mí todas las revistas, porque a mí me gustaba leer mucho. En ese tiempo no había televisión, Claro. la radio estaba muy distante de nosotros porque transmitía más para los adultos, etcétera. Y había unas telenovelas catastróficas que a veces daban con Doroteo Martín, me acuerdo, un señor que gritaba como loco, en fin. Todo eso, digamos, no era interesante para los adolescentes de ese tiempo. Ya. ¿Ah? Pero había revistas como el Peneca, el Fausto, el Cabrito, y todas esas me las compraba. Y después vino el Ecrán, que Ya. hablaba de cine y espectáculos culturales. Me las compraba mi padre a mí, y a mí me encantaba leer. Ya. Yo dedicaba todas las horas libres después del colegio, las vacaciones, a la lectura. Claro.
Pero también, digamos, su entorno, digamos, sus amigos. Por supuesto. Claro. Era, claro, más circular esto. Claro. Esa era la conversación, digamos, cotidiana. Había digamos. conversaciones interesantes. Claro. No como ahora que la juventud habla algunas cosas que no tienen mucho valor social, psicológico, Claro. Literario, menos. ¿Ah? En fin. Claro, eso usted lo fue viendo también en el aula, digamos, porque como usted era profesor, por supuesto, fue viendo que las personas empezaron a disminuir su vocabulario. Absolutamente. Cuando gradualmente. gradualmente. Ahora yo califico de crisis, Claro. porque llegamos al momento en que la gente tiene una ortografía infame, Claro. en general. Claro. No saben redactar bien. Hay comunicaciones que no se entienden. En televisión, los mismos comunicadores de televisión hablan mal, pronuncian mal algunas palabras Claro. inadecuadas, Claro. Confunden los sinónimos. Es un escándalo. Un escándalo. Entonces ahí uno comprueba que la educación ha bajado de calidad enormemente. Claro. Y ahí vemos que la educación está en crisis. En absoluta Claro. crisis. Oiga, y aquí después después de hacer todo esto, usted nos empieza a conversar sobre las bases filosóficas, psicológicas y educacionales de la educación moral. O sea, la ética. La ética. Claro. Y cómo hay una serie de pensadores, usted parte con Sócrates, después hay, digamos, Platón, bueno, y así va desarrollando. Voy enunciando a los, digamos, que han tenido más trascendencia, más destacados. Sí, más destacados. ¿No es cierto? Y esa parte, bueno, la primera parte muy entretenido, todo lo que es el anecdotario. Y después yo me sorprendí con esto. Me sorprendí, claro, con todos estos tipos que son los filósofos, claro, que van dando pie a crear un sistema educativo. Exactamente, desde Rousseau en Francia. Claro. Hobbes, ¿cómo se pronuncia ese? Jobs, claro. Hume, Kant. Todo eso, digamos, son personajes que van aportando. Filósofos que aportan, digamos, al conocimiento cultural y educacional especialmente. Claro. ¿Y cuál sería ese aporte, digamos, como digamos, desde el punto de vista del técnicas pedagógicas que ellos entregan, ¿no es cierto? En este caso a los profesores. Claro, para que ellos también las transmitan luego a los alumnos, dentro de la capacidad que los alumnos puedan captar esos conocimientos. Ya, o sea, digamos, usted aprende todo eso que dicen todos estos filósofos y después a través de alguna técnica, digamos, pedagógica, digamos, haciendo que los niños lean, que escriban, se les va incorporando estos saberes, digamos. Claro, y adaptado a las distintas categorías de la educación. Ya. Y finalmente, usted, digamos, propone o toma de todo esto, digamos, y hay una proposición de cómo, por etapas, digamos, ir desarrollando en los niños. Entonces, por ejemplo, racionamiento egocéntrico de 3 a 5 años. Claro. Todo eso está basado en estudios de distintos expertos americanos, claro, no solo de Chile, sino que de México, me recuerdo de Argentina, creo. Bueno, hasta en este momento México siempre ha tenido una educación superior a la que manifestamos nosotros, a la que se adecua acá al sistema chileno. Argentina tampoco ha suspendido las escuelas normales, están funcionando en Argentina. Siguieron funcionando. Por eso es que es mejor también la educación de ellos a la nuestra. E incluso hay una concepción sociológica, los inmigrantes, no migrantes. Los migrantes son los que andan de un país en otro, pero los que se han estacionado allí son inmigrantes. Tampoco lo dicen bien en televisión. Eso me da a mí mucha rabia de pensar que la gente que habla por televisión, estos animadores, las mises que van a ser después de locutoras y animadoras, y no se conocen ni ellas mismas, no hacen ningún aporte cultural importante.
Pues la televisión las toma porque son personas populares que venden. Ahí la televisión basa todo su trayecto en la publicidad. Claro. Y baja el nivel cultural, digamos. Absolutamente. Claro. En vez de subir el nivel de las personas. Yo he visto programas ahora en que los garabatos, que son una condición cultural popular de una cultura más baja, ¿no es cierto? Claro, Lo dicen ellos con toda tranquilidad y los máximos que hay. claro, claro. Y entonces yo no veo que pueda hacer aporte ese Claro. a la educación chilena. No, pues, En no absoluto. es ningún aporte. En absoluto. Claro. Yo creo que debería prohibirse. Claro, o sea, digamos, No, o al menos... Porque yo he visto educar. programas a través del cable de otros países en que los locutores y las animadoras y locutoras tienen una expresión completamente superior a la nuestra. claro. Incluso los mismos ciudadanos peruanos que han venido acá al país hablan mucho mejor el español que nosotros. Claro. Mucho mejor. O sea, por supuesto, da vergüenza ajena eso. lo que usted dice, lo que le llama inmigrantes, digamos, Inmigrantes, claro. tienen un mejor... Es súper difícil encontrar un inmigrante que tenga peor vocabulario que nosotros. No, por lo no general, tienen. o sea, ellos van a venir, o sea, en el fondo, ellos nos van a venir a educar a nosotros, al parecer. Claro. Yo he conversado, bueno, en todas partes, en el lugar en que yo vivo hay muchos peruanos, he conversado y he hablado con ellos y ellos pronuncian y hablan mejor el español. También los venezolanos, ¿ah? Claro. Los argentinos han transformado el español. Claro. Y han cambiado toda la conjugación de los verbos. Claro. Ellos no dicen tienes, sino tenés. No dicen puedes, que verbo irregular, sino podés. ¿Ah? Claro. Pero es lo mismo que hicieron los norteamericanos con el inglés británico. Claro. Fueron cambiando. Claro. Pero, digamos, no es un error de pronunciación o escritura, sino que es una transformación idiomática. Claro. Y el idioma nuestro, el español, es latín. Ya. Es latín porque los romanos estuvieron 900 años viviendo en España. ¿Ah? Entonces, ahí en Castilla la Vieja se empezó a hablar el latín vulgar. El latín vulgar se transformó en castellano por Castilla. Ya. Pero no es el idioma que hablamos nosotros. ¿Ah? Ya. Ahí se fue transformando, ¿cómo se llama? El latín en español. Y en el año 1492, Antonio de Nebrija, un gramático español, escribió la primera gramática española del idioma español. Ya. Ahí separándose ya del latín. Separándose del latín y del castellano, pero nosotros hablamos latín. Ya. Mire. Latín transformado. Se han transformado. ¿Ah? Igual que en, ¿cómo se llama? En Francia, Italia, en Portugal, indudablemente, en Rumania. Ya. Que son con raíces latinas. Absolutamente, porque son todos esos lugares. El Imperio Romano tenía tuvo su trascendencia cultural absoluta que después fue traspasándose a nosotros. Y entonces usted dice que algunos países, por ejemplo como Perú, por ejemplo, Sí. Están enalteciendo, digamos, Claro, porque el lenguaje. Exacto, y eso fue desde siempre, porque a nosotros no nos llegó lo mejor de España. Ya. ¿Ah? Almagro no sabía, era analfabeto. Los Pizarro en Perú también. Hernán Cortés en México también. Valdivia no. Ya. ¿Ah? Valdivia era un poco más educado. Era de otra concepción. Y el Alonso de Silla elevó más, digamos, Ya. y después se empezó a mejorar, porque para ellos, desgraciadamente, había la idea de que llegar a la América era hacerse rico. Claro. ¿Ah? Hay Claro. un proverbio que dice hacerse la América, claro. porque en México había oro. Claro. ¿Ah? En la Gran Colombia también. Claro.
En Perú, ¿qué decir? Pues, ahí, y Pedro Valdivia engañó a Carlos V y le dijo que en Chile el oro estaba botado en el suelo. Claro. Le mandó una carta que está impresa en el Cerro Santa Lucía en una piedra. Sí, por supuesto. Eran puras mentiras que le dijo y no era así para que le mandara dinero. O sea, nosotros teníamos una riqueza, pero que no estaba valorada en oro. No. Y hasta ahora no somos proveedores de oro. Claro. Pero sí proveedores de paisajes. Tenemos otras riquezas, el cobre. Somos los máximos. Bueno, el litio ahora. Digamos. El litio también. Oiga, y llegamos entonces en el libro, digamos, a dar ciertas nociones, digamos, por ejemplo, dice aquí pilares básicos de la enseñanza de valores y virtudes, dice. La educación de valores es tarea primordial de los padres. Los colegios solo pueden ayudar a los padres. Exacto. ¿Ya? Hasta los 6 años la educación es preferentemente de los padres. Si unos padres no educan bien a un niño adecuadamente y con todas las reglas morales y valóricas, el niño ya queda con ese vacío. Ya. ¿Ah? Y cuando llega al colegio hay personas que creen que los profesores son los que tienen que enseñar solamente. Claro. No es así. La primera educación y la fundamental está en los padres. ¿Ah? Claro. Y después los padres y el colegio mancomunados. Claro, tiene que haber una absoluta y una completa una absoluta y una completa coordinación. Simbiosis también se podría llamar. Entre los padres y el colegio. No, se nos note nuestra educación. Exacto. Simbiosis. Y usted ha visto cómo ahora, por ejemplo, hay padres que llevan al colegio y apuñalan a un profesor. Claro. Y salen las noticias. Claro. Esto es catastrófico. Claro. Digamos, hay poco aprecio por el otro. Digamos. Exacto. Pero bueno, me estoy dando una opinión. Yo pienso que un poco lo que pasaron con los españoles cuando llegan a América y empiezan a traer gente que le empieza a poner nombre a las cosas nuestras. Entonces le pone, cuando ya las cosas tenían nombre, pues porque aquí estaba todo nombrado. Digamos, las tribus que vivían acá sabían perfectamente el nombre de todas pero ellos no fueron a preguntarles a ellos, sino que trajeron a otro, digamos, para que les dijeran cómo se llama cuando las cosas tenían nombre. Exacto. Y por eso, digamos, la loica se llama loica, y todos estos nombres que parecen mapuche o nombres, digamos, indígenas. Exacto. ¿Cierto? Entonces, pero tuvieron que traer a otro que le pusieron otros nombres que eran latines y todas estas cosas. Exacto. Pero yo pienso que viene de ahí, de una falta de respeto por el otro, por lo que el otro sabe, digamos. Por la autenticidad, ¿no es cierto?, de la cultura. De la cultura. Exacto. Oye, bueno, y aquí usted habla sobre la familia, los profesores, por supuesto, en esta simbiosis que dijimos, ¿cierto? Y la aplicación de esta simbiosis, que hay una preocupación del profesorado, digamos, en este caso, de un profesorado que por supuesto está bien constituido, bien informado, bien capacitado, digamos. ¿Qué es lo que se ha perdido, digamos? Se ha perdido, claro. Se ha perdido. Por ejemplo, profesores de la antigüedad mía, fuimos mucho mejor preparados que los profesores actuales. Claro. Y eso se debió, pero justamente a lo que hablábamos, que al no existir las escuelas normales que preparaban muy bien a los profesores, muy bien. Por ejemplo, Sergio Campos, usted debe conocerlo. Sí, por supuesto. Pero él fue alumno mío en la Sergio escuela Campos normal. Y él es una persona que ha sido homenajeada por la BBC de Londres, que es el organismo comunicacional más famoso del mundo. Claro. Igual que Bañados. Claro, Patricio el periodista Bañados. También ha sido homenajeado por la... Y ahora es muy difícil encontrar en las nuevas generaciones, digamos. Muy difícil. Claro. Hay un desmedro educacional tremendo. Y justamente todos sabemos que los gobiernos necesitan una buena educación para cimentar la economía y el progreso de los países. Claro.
Claro. Y eso espero que se empiece que empiece a evolucionar y a mejorar en este país. Bueno, y para eso usted, digamos, aporta con este libro, digamos, Crisis, Exactamente. ¿cierto? Esa es la idea del libro, Exactamente. aportar, digamos, un granito de arena. Darle, especialmente a los profesores que están en ejercicio, a los estudiantes de pedagogía, ¿ah? Y a todas las personas que quieran conocer, digamos, aspectos culturales, educacionales importantes de la educación chilena y de la opinión que tienen expertos extranjeros sobre la educación misma y la ética que se ha perdido, casi inexistente en Chile. Claro, Usted claro. ve que en la política, Sí. en todas estas concepciones sociales, la ética casi está inexistente en este Claro, país. ahora lo más raro es lo que le pasa a los ricos ahora. Por ejemplo, que tienen que ir a clases de ética cuando uno se supone que en alguna forma Que uno la conocerían. claro, se supone que No, ellos pero que esa fue una torpeza tan grande de la justicia de mandar a estos señores que lo han dicho por televisión, otros entendidos, debían haber estado en la cárcel. en la cárcel, ¿ah? claro, Y fueron los mandaron a clase de ética. Claro, porque al parecer no aprendieron durante su educación, que fue una educación, digamos, privilegiada. Claro, pero privilegiada por el dinero. Claro. Claro. O sea, en el fondo, entonces aquí podríamos decir que ni siquiera el dinero hace una buena educación, No. sino que tiene que haber un sistema. Un sistema, exactamente. Un sistema, digamos, del Estado. Exactamente. Que regule, digamos, de alguna forma la educación para que esta persona tenga ética. Pero digamos. por supuesto. Aquí también usted nos habla de la virtud. Que Sí. a mí me interesa mucho eso de la virtud. Bueno, la ética, la virtud es un valor que está, digamos, dentro de la ética religiosa. ¿Ah? Claro. De la ética religiosa, Claro. especialmente. Pero usted ve que tampoco la practican los religiosos, pues. Claro. ¿Ah? O sea que es difícil, parece que es muy difícil ser educado, ¿ah? O al menos en estos tiempos. Es que se ha descuidado mucho el aspecto ético e influye en la gente el económico. Claro. El ganar dinero Claro. para satisfacer todas las aspiraciones de toda la técnica elaborada y tan, digamos, omnipotente que hay en la actualidad. Oiga, don José, para mí ha sido un agrado conversar con usted sobre el libro. Podíamos estar aquí, yo creo que horas y horas y horas conversando porque... Para mí también ha sido un gusto Claro. alternar con usted y a participar en esta excelente acción que también la propicia el señor alcalde, la municipalidad y otros organismos Claro. como un centro cultural, en fin. Claro. Yo encuentro que esto nos hace mucha falta y es positivísimo. Muchas gracias por su aporte. Gracias a ¿ah? usted, encantado. Bueno, bueno, ha sido un placer haber estado con don José Donoso, ¿cierto? Crisis educacional y ética en Chile, causas, consecuencias y opiniones de expertos. Acá va a estar el libro, digamos, para que la gente lo pueda ver, digamos, y leer. Y por supuesto, ojalá poderse contactar con don José para poder comprarlo, porque es un libro, digamos, que entretiene y que enseña, digamos, un poco a los padres o a los futuros padres, o bueno, o a quienes todavía somos padres, a un poco ayudar en la educación de nuestros hijos. La biblioteca El Tao Las Cruces agradece a don José haber estado con nosotros. Yo les agradezco a usted, muy amable. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias.